Vamos a presentar este webinar. Buenas tardes, buenos días, o buenas noches, dependiendo de su ubicación geográfica, donde quiera que se encuentren. Les saluda Rodrigo Águila, quien es gestor, trader independiente y está aquí de mano de Swissquote Bank con Rankia. El webinar del día de hoy habla sobre la gestión monetaria aplicada al swing trading. Vamos a ir revisando algunos detalles importantes respecto a cómo manejar el riesgo en esta industria, en este negocio que está basado justamente en el riesgo. Así que para ello vamos a dividir el webinar en tres partes. La primera parte va a ser respecto a conceptos básicos propiamente tal de la gestión monetaria, después una parte de la sección más de conceptos básicos de finanzas personales y posteriormente vamos a ver algunos casos de ejemplo aplicados a cómo llevar una cuenta de trading a largo plazo aplicando gestión monetaria, en este caso aplicado al swing trading, que es un estilo de trading de mediano plazo. Bueno, rápidamente, ¿quién es Rodrigo Águila? Soy trader independiente, gestor de fondo, representante de Rankia en Chile y analista de mercados. Y bueno, eso es básicamente a grandes rasgos quién es el presentador. En la primera parte, como les comentaba en el preámbulo del webinar, vamos a hablar algunos conceptos de la gestión monetaria, al cual nos vamos a justamente a dar. Bueno, el primer concepto es la gestión monetaria. ¿Qué es en sí la gestión monetaria? La gestión es la monetaria es la gestión sobre el patrimonio invertido en nuestros assets, nuestros activos. Ya estamos haciendo referencia aquí al mundo del trading, por lo tanto estamos hablando de activos del tipo financiero. La gestión monetaria representa una de las tres famosas de las tres M, que son este es como un banquillo de tres patas. Está la money, method y mind, que es dinero, mente y método. ¿No? En la mente se refiere a la psicología del trading, el método se refiere al sistema, ya sea que se utiliza para operar, el análisis técnico fundamental, etcétera, y el money se refiere al dinero, y eso es gestión monetaria, ¿ya? Es una de las tres patas y para muchos consideramos que es la más importante de las tres. De hecho, hay una máxima que yo considero que nunca hay que olvidar, que es sin gestión monetaria no hay trading exitoso. De hecho, es imposible ser rentable a largo plazo si no hay gestión monetaria. O sea, esto es todo. O sea, esta es la columna vertebral de cualquier plan de trading, está basada en la gestión monetaria. Más allá del método, puede haber un método muy bueno, puede haber un manejo psicológico muy bueno, pero si no hay un plan de gestión monetaria, terminamos con las famosas cuentas quemadas, ¿no? Que es decir, terminar perdiendo nuestro capital. La única forma de mantenernos durante los años vivos, a pesar de las rachas negativas que podamos tener, es a través de la gestión monetaria. Así que para mí es la piedra, sin duda, la piedra angular, ¿ya? Ahora, la gestión monetaria, cabe destacar que es una visión global de todo nuestro portafolio. A veces se tiende a confundir con la gestión del riesgo, que lo cual vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Es decir, esto considera todo lo que es nuestros instrumentos a que vamos a operar. Por ejemplo, podemos estar invertidos en, no sé, en fondos indexados, podemos estar haciendo bonos, forex, materias primas, futuros, no sé, acciones de empresa, y en distintas temporalidades, en distintos tipos de estrategia, con distintos tipos de capital asignado, y todo eso está dentro de la gestión monetaria. Es decir, la gestión monetaria va llevada con nuestro plan financiero. El siguiente concepto es la gestión del riesgo. ¿Qué es la gestión del riesgo? La gestión del riesgo, la gestión del riesgo es, a diferencia de la gestión monetaria, es una definición de un carácter, de una escala menor, ¿ya? Que podemos llevar a una estrategia en específico y a una operación incluso.
Es decir, podemos determinar cuál va a ser la gestión de riesgo dentro de una estrategia X, con un tipo de activo X y con una gestión del riesgo dinámica de acuerdo a ciertos parámetros de nuestro rendimiento. Es decir, si vamos en racha ganadora, quizá aumentar el riesgo, si vamos en racha perdedora, disminuir el riesgo, o viceversa, dependiendo de nuestro plan. ¿Ya? En la gestión del riesgo ya entramos en detalles más específicos, por ejemplo, cuál va a ser nuestra pérdida máxima mensual, es nuestra estrategia, cuál va a ser nuestra pérdida máxima semanal, diaria, anual, cuál va a ser nuestro stop out, es decir, nuestra máxima pérdida de nuestro capital para decir, no, esto ya no es para mí, me salgo, cuál va a ser nuestro ratio riesgo-beneficio, es decir, en una operación, no sé, voy largo, es decir, voy en compra en el oro, o en el SP, o en el DAX, o en cualquier instrumento que ustedes quieran, el euro dólar, por ejemplo, es decir, bueno, ¿cuál es mi ratio riesgo-beneficio? ¿Cuánto arriesgo para cuánto obtener? Es decir, bueno, si pierdo, pierdo un 1%, y si acierto, gano un 2%. Por ejemplo, ahí estamos hablando de un risk reward de 1 a 2, ¿ya? Riesgo 1 y el beneficio 2, ¿ya? Eso es una gestión del riesgo adecuada. También podemos definir una gestión del riesgo dinámica basado en nuestro rendimiento en el tiempo. Por ejemplo, podemos partir con un 1% de riesgo. Si vamos en una racha positiva, podemos quizá aumentar un poquito más dependiendo de nuestro modelo, de nuestro plan de trading. Eso va a depender de cómo tengamos. Podemos tener un riesgo fijo o un riesgo dinámico. Obviamente hay ciertos parámetros que uno tiene que eh, eh, em, digamos que mantener, es decir, no alejarse mucho del 1%. Ojalá que el 1% es como la regla de gestión del riesgo bastante la más recomendada. Ahora, si es menos que eso, mejor. Por lo general, mientras más capital se tiene, menos riesgo se corre por operación. Y mientras viceversa, mientras menos capital se tiene, se tiende a correr un poquito más de riesgo por operación. ¿Ya? Eso va a depender también de vuestra psicología y de nuestro sistema de trading, de acuerdo a cómo se haya testeado, en qué racha, etcétera. O también puedes manejar margen, es decir, yo, por ejemplo, también opero basado en margen, es decir, puedo trabajar operaciones sin stop loss, trabajando en margen, pero eso es un poquito más avanzado, ¿ya? Pero también es parte de ello. Lo recomendado siempre para gente que tenga un nivel de básico a intermedio es utilizar stop loss para gestionar el riesgo, para saber cuánto van a perder cuando salgan. Y ya a niveles ya más avanzados, por supuesto, hay personas que trabajan sin stop loss, ya con margen, por ejemplo, o hedging y otro tipo de estrategias combinadas. Pero en general, todo ese concepto es la gestión del riesgo. Y vamos a la siguiente. El siguiente punto es el value at risk, el famoso VAR, ¿no? O valor en riesgo. Este es un poquito más complicado de entender, pero va de la mano con los puntos anteriores, con la gestión del riesgo. Dice, puede ser definido el valor risk como la máxima pérdida posible durante un periodo de tiempo, después de restar todos los peores resultados respecto a una probabilidad. Acá se trabaja sobre un porcentaje con una probabilidad, ¿ya? Aquí hay un ejemplo. Dice, si un portafolio de acciones tiene un valor risk a un día del 5% sobre 1.000.000, existe una probabilidad del 0.05 de que el portafolio caiga en valor por más de 1.000.000 en un periodo de un día. ¿Ya? Informalmente dice una pérdida de 1.000.000 o más en esta cartera se espera que sea un día entre 20. Una pérdida que excede el umbral del VAR se denomina VAR break. Ya, a ver, para hacerlo más simple. Si ustedes manejan, por ejemplo, un VAR del 5% mensual, significa que se espera que estadísticamente, y por tema probabilístico, dentro de 20 meses, o sea, poquito menos de 2 años, puede haber un mes donde la pérdida supere el 5%. ¿Ya? Ese es un VAR fijado al 5%. Si es un VAR fijado al 6.5%, pagamos al 6.5%. Que en un mes de esos 20, la pérdida pueda superar. Entonces son métricas muy importantes a considerar en nuestra operativa. Cuando uno opera en los mercados, no es llegar y abrir una operación. No hay un método infalible, nadie sabe el futuro. Por lo tanto,
siendo ignorantes todos del futuro, de quiénes van a entrar, con cuánto volumen van a entrar, en qué momento van a entrar, y a qué momento van a salir, no lo sabemos, no sabemos. Por lo tanto, como no tenemos esa información, porque no tenemos la capacidad, hasta donde yo sé, de ver el futuro, si alguien la tiene, bueno, no aplica para esa persona, pero los humanos normales no los tenemos que gestionar nuestro riesgo. Y todos estos conceptos, estimado público, son sumamente importantes y no pueden ser restados de nuestro plan de trading y de hecho son vitales para nuestra sobrevivencia en el mercado a lo largo del tiempo. El trading y todo tipo de inversión en mercados financieros es una carrera de largo plazo, no es una carrera de corto plazo. No es como dicen coloquialmente en España, dar el pelotazo, sino que esto se trata de ir construyendo, mejorando, aportando nuestro capital y creciendo poco a poco, como una tortuga. Aquí tenemos que ser la tortuga y no la liebre. Llegar más lento, pero llegar. ¿Mm? Seguimos con la siguiente. El otro concepto importante y va relacionado es el riesgo de ruina. El riesgo de ruina es la probabilidad de perder el capital invertido, tomando en consideración nuestra gestión monetaria y del riesgo. ¿Ya? Tener conciencia del riesgo de ruina es clave para entender la naturaleza del negocio del trading, el riesgo. Importante. Toda industria que conlleve riesgo debe tener conocimiento claro de ese riesgo de ruina. A ver, cuando uno abre un negocio, cualquier tipo de negocio, de cualquier inversión, uno tiene un riesgo de ruina. Es decir, cuál es la probabilidad, ¿no? O sea, cuál es el riesgo de que pueda yo perder toda mi inversión. En el trading también esto existe. Es decir, existe un riesgo de perderlo todo. O establecer un límite de riesgo de ruina. Es decir, ¿sabes qué? Yo tengo un capital de $10,000, los voy a invertir, tengo un sistema, tengo un plan de trading, tengo una gestión monetaria, tengo una gestión del riesgo y además dentro de ese plan de gestión monetaria tengo definido previamente cuál es mi riesgo de ruina. Personalmente, a nombre Rodrigo Águila, mi riesgo de ruina está al 50% en todas mis estrategias. Yo tengo muchas estrategias distintas. Esa es otra recomendación, manejar varias estrategias distintas. ¿Qué significa eso? Significa que si yo a una estrategia le asigno, no sé, un capital de $10,000, significa que si voy en una racha perdedora y llego a los $5,000 de pérdida, cierro la estrategia. Esa es mi ruina. Es decir, no espero llegar a cero para decir, oh, no funcionó. No, sino que al 50%. ¿Ya? Eh, eh, eso es una persona puede establecer al 30, otro al 60, otro al 50. Cada trader define cuál es su riesgo de ruina. Lo que sí hay que tener la conciencia de que existe y saber qué requiere para que suceda eso. Por ejemplo, si ustedes arriesgan un 1% por operación y tienen 50 operaciones seguidas, van a tener una pérdida del 50%. Por lo tanto, sabrían que si su riesgo de ruina está al 50%, significaría que una racha de 50 operaciones negativas o la diferencia de un 50% negativo bajo el break-even les significaría la ruina, es decir, salir, ¿no? ¿Ya? Eso es importante definir su plan de trading. ¿Cuánto estoy arriesgando por operación? ¿Cuál va a ser mi riesgo de ruina? O sea, ¿cuándo está mi riesgo de ruina? ¿Con cuánto voy a considerar que hay un riesgo de ruina? ¿Con cuánta pérdida? ¿Y cuál debería ser el rendimiento para que sucediera la ruina en este caso? El drawdown es otro concepto clave, sobre todo de cara a convertirnos en gestores. Cuando somos gestores, es decir, cuando gestionamos capital de terceros, la responsabilidad que tenemos encima es extremadamente alta, extremadamente alta. De hecho, es más, cuando gestionamos capital de terceros, no solamente tenemos la presión nuestra de hacerlo bien, sino que también tenemos la presión del cliente y su psicología en el trading. ¿Ya? Porque hay mucha gente, de hecho, el ser humano por lo general es averso al riesgo, es decir, que no le gusta arriesgar. Por eso hay más gente que es totalmente válido, está súper bien, prefiere tomar un empleo o conseguir un empleo que emprender. ¿Por qué? Porque se siente psicológicamente que corre menos riesgo. ¿Ya? Entonces, eso es un resultado de nuestra naturaleza, en general, de seres humanos que somos aversos al riesgo. Perdón, no se me que somos aversos al riesgo.
¿ya? Ahora, tomando en consideración y conocimiento esto, el drawdown, ¿por qué es importante? Porque el drawdown es el retroceso en la curva de resultados desde el máximo anterior, donde conseguimos el resultado positivo, como referencia a un mínimo en un periodo de tiempo determinado, ¿ya? ¿Eso qué significa? Significa que, sobre todo si gestionamos, cuando mostramos nuestros track record, nuestros registros de rendimientos de nuestra operativa, a potenciales clientes, le mostramos, el cliente bien informado nos va a preguntar, ¿cuál es tu drawdown? En el fondo está preguntando, ¿cuál es el riesgo de que yo meta dinero ahora y cuánto podría perder según tu histórico? Es decir, meto 100 ahora y si tengo un drawdown, por ejemplo, del 20%, significa que, de acuerdo al histórico de ese inversor, ese cliente podría o inversor, cliente inversor, podría invertir 100 y perder 20 antes de que la estrategia volviese a retomar su curva positiva. Un drawdown del 50% significaría, por ejemplo, de que la persona puede meter 100, puede bajar hasta 50 y de ahí retomar. Entonces, de acuerdo al drawdown, el inversor se siente o no cómodo con ese gestor o esa estrategia. ¿Por qué? Porque hay estrategias que son básicamente muy buenas en cuanto a rendimiento, pero tienen drawdown mayores y el inversor a veces no se siente cómodo de que en algún momento pueda llegar hasta el 30 o 40 o 50% de pérdida de su capital, versus otras personas que van a preferir ganar menos, pero pero tener pérdidas que sean muy pequeñitas y así psicológicamente no verse lastimado. Entonces, el drawdown es un concepto muy importante de cara al gestor para vender su servicio de gestoría y para el inversor para saber dónde está metiendo su dinero y cuánto puede tener que soportar de caída de su patrimonio invertido. Bueno, a continuación entramos a la segunda parte, que es finanzas personales básicas. Las personas que estén teniendo consultas, yo no las puedo ver, pero las van a ir haciendo la consulta de redundancia y después Jesús me las va a traspasar para que yo las pueda contestar si es que las hay. Encantadísimo lo haré. Segunda parte, finanzas personales básicas. Intentamos el concepto de forma muy básica. Si hay un contador acá, me va a regañar porque es un concepto muy simple que lo estoy simplificando para que todo el mundo lo entienda. ¿Ya? No todos son financieros. Patrimonio neto. En palabras muy simples, entiéndase como patrimonio neto la suma de todos nuestros activos menos todos nuestros pasivos. ¿Ya? Eh, Activos y pasivos, de forma muy simple, es los activos, todos los que tenemos, por ejemplo, si tenemos cuentas bancarias con tales depósitos, tenemos una vivienda a nuestro nombre pagada, tenemos un carro que está evaluado en tal carro, coche, automóvil, como le llame vehículo, em, todo lo que podamos convertir y tenga en dinero, ¿ya? Y versus tenemos que restar los pasivos, es decir, lo que estamos debiendo, quizá tenemos una deuda bancaria o varias deudas bancarias, etcétera. Entonces la suma y resta, o sea, la suma de esos, lo positivo menos lo negativo, nos va a dar nuestro patrimonio neto. Acá puse un ejemplo. Si en total tenemos $100.000 en cualquier casa de activos, todos los activos, pero nuestras deudas, nuestros pasivos suman 40.000, significa que nuestro patrimonio neto es de 60.000. Es 100.000 menos 40 nos da 60. ¿Ya? Y bueno, aquí pongo un disclaimer, ¿no? Que la definición precisa del punto de vista financiero de los puntos expuestos es algo más compleja considerando otros factores, pero a modo simplificado y de fácil comprensión la he puesto así, ¿ya? Porque aquí no estamos dando una clase de gestión tributaria o de contabilidad, sino que estamos diseñando un sistema de gestión monetaria, entendiéndolo por lo menos de forma muy básica, ¿no? Y esto es, en palabras muy simples, lo que hay que comprender, lo que es un patrimonio neto. Otro concepto súper básico, y tenemos que tenerlo clarísimo a la hora de, por ejemplo, querer vivir del trading hoy o en algún momento futuro, que eso vamos a hablar un poquito más adelante, es nuestro costo de vida. El costo de vida es aquel costo que nos significa cumplir con
todas nuestras obligaciones básicas para la subsistencia sumado a las aspiraciones normales, ¿cierto? Para una mejor calidad de vida, que puede ser el ocio, la salud, los viajes, etcétera, ¿no? Y el costo de vida se debe calcular sobre una base realista, ¿no? Es decir, con gastos normales, ¿no? Es decir, no, el costo de vida significa andar en, no sé, jet privado, en un Ferrari, ¿no? Eso no, ¿no? Sino que en un costo de vida normal, sin caer, por supuesto, en decir, ¿sabes qué? Como todo el día arroz y, y no salgo a ningún lugar nunca para no gastar, ¿no? Sino que una vida, pues, normal, ¿no? Es importante saber cuál es nuestro costo de vida. Algo en finanzas personales que me he dado cuenta con los años, trabajando con muchos clientes, es que no saben cuál es su costo de vida. No lo tienen claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tampoco lo tienen definido, cuando van cambiando de empleo, por lo general mejorando su situación de ingreso mensual, lo que hacen es terminan gastando más. Es decir, nunca les sobra, por ejemplo, para ahorrar, porque como no tienen bien definido su costo de vida y no planifican al respecto, por ejemplo, no planifican el ahorro. Y sin ahorro no hay inversión. Y sin inversión no llegamos a ningún lugar. Siempre estamos viviendo del salario, sueldo, salario, como le llaman, sin importar la cantidad que este sea. Vamos con la siguiente diapo. Los objetivos de ingresos. A ver, hay una pequeña diferencia entre el costo de vida, que es lo que nos cuesta vivir, considerando algunos factores que son extras, por supuesto, a lo más básicos que es pagar renta, comer, vestirnos y beber agua, ¿no? Pero también tenemos unos objetivos. Es decir, yo puedo tener un costo de vida actual de, no sé, $1.500, pero mi objetivo es ganar 5.000, porque además de los, entre comillas, extras que me doy hoy día, en 5 años más o en 10 voy a querer viajar por el mundo o voy a querer vivir en una casa, pues pagar una renta más cara, una mejor casa, etcétera. Esos son nuestros objetivos, ¿no? Y llevado al mundo monetario, es decir, cómo transformamos eso, es el objetivo de ingreso, ¿ya? Eso es nuestro objetivo de ingreso. Y como bien puse aquí en la definición, el objetivo de ingresos es aquel objetivo que tiene como fin satisfacer nuestra aspiración realista, siempre pongo esa palabra realista, en nuestro plan de trading y se debe calcular en base anual. Esto solamente por modo simple, ¿eh? En base anual, lo cual quiere decir que esta cifra deberá, será equivalente a 12 meses de vida, lógico, anual, ¿no? Es como los salarios en Estados Unidos o en Europa. En muchos países son anual, dice, bueno, pagamos, no sé, 40.000 euros, pero no mensuales, sino anuales, o $150.000, ¿no? Anuales, ¿no? Si bien es cierto, se permite que los objetivos de ingresos puedan superar el costo de vida, se aspira a una mejor calidad de vida, como lo mencionaba anteriormente, esta cifra por lo general no suele alejarse de forma tan abrupta, es decir, es la idea, ¿no? La idea es que no pretendamos salir de teniendo una vida normal a convertirnos en tener la vida de, no sé, Warren Buffett o, no sé, o Donald Trump, ¿ya? Es decir, tenemos que tener pegados los pies en la tierra, sobre todo cuando pretendemos a mediano o largo plazo poder vivir o rentar a través de la bolsa o el trading, ¿no? Entonces, la idea es que nuestros objetivos, por supuesto, pueden ser mayores que nuestros ingresos actuales, y mejorando nuestros costos de vida para mejorar nuestra calidad de vida, más bien, aumentando nuestros costos de vida para mejorar nuestra calidad de vida, que esto no se alejen de los parámetros realistas, ¿no? Que seamos realistas, es decir, bueno, no voy a tener 100 millones de dólares ni hoy día ni en 10 años más, por lo tanto no puedo estimar una vida o un objetivo de ingreso que sea de 100 millones de dólares, porque no los voy a tener, eso es irreal, ¿no? Vamos a aplicar todo esto un poquito más adelante, así que para que se entienda mejor. Vamos con la siguiente diapo. Después tenemos otro concepto que debemos considerar en nuestra gestión monetaria. El margen de utilidad y o seguridad. Esto le llamamos coloquialmente también el colchón financiero.
El trading es una actividad comercial, de hecho el trading significa, o el trader es un comerciante, ¿no? Trading es la comercialización, ¿por qué? Compramos y vendemos activos. Es como quien tiene una tienda y, bueno, compra arroz y vende el arroz y lo vende con un margen de utilidad, ¿no? Lo compra a 10, lo venderá a 12 o a 13. Ya dependerá su modelo de negocio, su precio, etcétera, ¿no? Sus costos, etcétera. Eso es un trader. ¿Mm? Nosotros tenemos un negocio igual y tenemos riesgo. Es decir, tenemos riesgo de que las cosas no salgan bien. Por lo tanto, tenemos que, como cualquier tipo de inversión, de cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de sector, tenemos que, no podemos tener el 100% de las ganancias comérnoslas. Tenemos que dejar un resto adentro. Yo recomiendo como mínimo, dejar un 25% adentro. A ver, vamos aterrizando esto para que se entienda la idea. Supongamos que tenemos un objetivo de ganar $5.000 al mes. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo de ingresos, que serían $60.000 al año. ¿Ya? De esos $60.000 al año, tendríamos que hacer por lo menos un 25% más, que serían el 25% de $60.000, que vendría siendo, si no tengo calculador acá, creo que son $15.000. ¿Ya? Esos quedan aparte, no se comen, no se tragan, no se retiran, quedan aparte, no se tocan. Retiramos nuestros $50.000, tenemos para dividir, $60.000, perdón, los tenemos para nuestros 12 meses a $5.000 cada uno, pero aparte dejamos adentro un 25%, ¿ya? Entonces, eso es súper importante en lo que serían nuestros $15.000, ¿ya? Eso queda ahí. Tanto, tiene dos objetivos. Primer objetivo, lo más importante, es darnos colchón de seguridad. Es decir, nos puede permitir psicológica y económicamente soportar una racha de pérdida, ¿ya? Pero además tiene otro objetivo. Es decir, ¿sabes qué? Llegamos a fin de año, todas las cosas salieron bien. ¿Qué hacemos con este dinero? Perfecto, ahora tienes un nuevo capital. Si antes tenías un capital, por dar un ejemplo, de $100.000, ahora capaz que tienes un capital de 120.000, porque tu margen fue 20.000 adicional. Por lo tanto, el otro año vas a ganar más dinero. ¿Por qué? Porque supongamos que tienes el mismo rendimiento sobre el capital en tu operativa, pero ahora tienes más capital. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Si no tenemos este porcentaje de al menos un 25%, o sea, no tomamos en cuenta este concepto, nos vamos a encontrar con dos problemas. Primero, que no tenemos margen, no tenemos colchón financiero en caso de que las cosas salgan mal. Y dos, que aunque nos vaya bien, seamos traders rentables, consistentes, eh, y voy a explicar lo que es consistencia también, ¿no? Por si acaso. No vamos a poder aumentar nuestros ingresos, porque cada vez llega a fin de año vamos a quitar todo lo que ganamos y por lo tanto, al no dejar nada, nuestro capital se reinicia al punto anterior. Es decir, todos los años, después de 10 años, vamos a terminar ganando lo mismo, porque vamos a tener el mismo capital, ya que no dejamos dinero adentro que nos permite incrementar nuestro capital para ir incrementando año a año, por ejemplo, nuestro salario. Es decir, mírenlo así, si ustedes dejan un 10% más de su capital adentro cada año, significa que su salario como trader o su rendimiento, los retiros que pueden hacer, sus utilidades, va a ser un 10% más cada año. Si no dejan nada, va a ser un cero. Si dejan un 20%, va a ser un 20%. Entonces es importante. ¿Quién define eso? Ustedes. Yo recomiendo, por mis años de experiencia, que sea al menos un 25%. Es mejor ser austero, apretarse el cinturón, pero proteger el capital. Y así estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque las rachas de pérdidas tenemos todos. Y cuando hablo de consistencia, no me refiero a ganar todos los meses, no sé, un 3% o un 2% o un 1 o un 4%, lo que sea. Eso no es consistencia, porque no existe alguien que gane todos los meses igual. Yo no gano todos los meses igual. De hecho, es más. Hay meses que yo pierdo dinero. Y eso no importa, porque lo importante es que cada año o cada 5 años, cada 10 años, a largo plazo tengas un promedio de rentabilidad. Es decir, que saques el promedio y te arroje que en promedio mensualmente renta un 2%. Eso no significa que sea 2, 2, 2, 2, 2, 2, no, cada mes. Significa que
capaz que al año sacaste un 24%, pero ese 24% fue distribuido. Quizás un mes sacaste menos 1%, otro mes más 3, otro mes más 2, otro mes más 4, otro mes sacaste 0. Y el promedio, si el final te dio un 24%, y si lo uno divide en 12, te da 2%. ¿Ya? Esos son los promedios. La consistencia no significa ser consistentemente ganador, no significa ganar en todas las operaciones o en todos los meses. Significa ser que tu sistema, tu estrategia, tu modelo de negocio, tu trading, sea en el tiempo rentable entre los sumas y restas, aún teniendo rachas negativas como todos los traders tenemos. ¿Ya? Que no diga que no está mintiendo, que no se diga que no está mintiendo. ¿Ya? Así que es muy importante el margen de utilidad, seguridad para nuestro colchón y nuestro soportar momentos complicados de nuestra operativa. Cuando las cosas, los activos, las situaciones, los mercados, los COVID o los que aparezcan, no hagan lo que nosotros estimemos que o pensamos que iba a hacer o hacia dónde se iba a mover. Capital requerido. El capital requerido es el cálculo basado en el conocimiento de nuestros rendimientos esperados, tomando en consideración los conceptos básicos de la gestión monetaria vistos en el primer apartado de esta presentación. ¿Listo? Para este cálculo se tomarán de referencia los objetivos de ingreso. Acordamos los objetivos de ingreso, o sea, cuánto pretendemos ganar más adelante, 5 años más, 10 años más, un año más. La fórmula es, el objetivo de ingreso tiene que ser igual al capital que tenemos, al capital a invertir, multiplicado por el rendimiento anual, ¿ya? Más el margen de utilidad o seguridad. Ese es nuestro. Es decir, nuestro objetivo de ingreso tiene que estar, está atado a, eso, a estos datos, al capital que tenemos para que asignamos para la inversión, a nuestro rendimiento anual y a nuestro margen. ¿Cuánto es? 25%, 30%, 10%, etcétera. ¿Ya? De ahí sale nuestro objetivo. Nuestro objetivo de ingreso tiene que estar, de hecho, tiene que estar, no queda de otra, ligado a estos datos. ¿Ya? Si nuestro objetivo de ingresos, por ejemplo, son $100.000 al año, no podemos esperar eso con un capital de 10.000, porque si colocamos de capital 10.000, nos vamos a dar cuenta que nuestro rendimiento anual tiene que ser brutal para que pueda darnos finalmente nuestro objetivo de ingreso. Entonces, es importante el tema del capital. Es decir, muchas veces me dicen, oye, es fácil ganar $1.000.000 al año en la bolsa general. Sí, es muy fácil. Si tienes 100 millones de dólares, sacar $1.000.000 es el 1%. Eso no es difícil. Pero si tienes $1.000.000 y sacar $1.000.000 significa rentar el 100%. Eso es imposible. O sea, es posible. Capaz que lo haces un mes. Al otro mes te fundes la cuenta, te la fundes, te la quemas, como quieras llamarlo. Te quedas sin nada. Pierdes lo que ganaste más tu capital original y te quedas en cero. O sea, de ser millonario con $1.000.000, pasarte a ser pobre. Entonces, ojo, es importante el tema. O sea, no hay que fijarse en el monto final. El monto final va a depender del capital. Hay que basarse en el rendimiento. El 20% es el 20%. El 10% es el 10%. El 1% es el 1%. Tenemos que ser realistas respecto a nuestro capital. Por eso que nuestros objetivos de ingreso tienen que ir apegados a nuestro capital. No podemos, repito, no podemos esperar $10.000 al mes y tenemos un capital de 2.000. Eso no existe. Eso es fake, publicidad falsa. Ahora vamos a aplicar todas estas ideas que les he ido aburriendo un poquito soltándoselas con ejemplos prácticos, ¿ya? Que son de operativa de swing trading, de mediano a largo plazo. Vamos a ver varios casos. El primer caso va a ser de Josecito. Josecito es un inversor a corto plazo, cortoplacista. Es chileno, como yo, ingeniero civil y tiene 60 años. Como ya tiene cierta edad, por supuesto que no tiene o no puede aspirar por lo menos a invertir a tan largo plazo. Bueno, capaz que vive hasta los 120, pero no se sabe. Él parte con un capital inicial de $20.000. Vamos a utilizar dólares acá
porque todos entienden dólares, si están en distintos países nos evitamos ese problema, y con un aporte anual de unos $2.400, lo que vendría siendo $200 mensuales, ¿no? 200 por 24, o sea, por 12, perdón, a $2.400. Y este es muy buen, tiene muy buen rendimiento, que es un 24% anual. ¿Por qué hablo de swing trading? Bueno, ¿y dónde está el swing trading aquí? Aquí está el swing trading porque estos rendimientos que yo estoy dando, estoy comenzando a dar, son rendimientos de swing trading, no son rendimientos de day trading. También pueden serlo, pero por lo general el swing trading tiende a rentar, el swing trader, perdón, tiende a rentar menos que el day trader. Ojo, estamos hablando de un day trader rentable y de un swing trader rentable. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. El swing trader opera menos, tira menos operaciones al mercado. Un day trader, por poco que opere, supongamos que opera con una operación al día, o la redundancia, y en 20 días hábiles son 20 operaciones al mes. Un swing trader puede tirar 3 operaciones al mes, o 4, o 5, y ya está. Por lo tanto, tiene menos posibilidades de poder que su sistema le dé un rendimiento mayor, aún corriendo el mismo riesgo por operación. Entonces, por lo general, el day trader rentable, ojo, el rentable renta más que el swing trader. Es decir, la misma persona haciendo swing trading, siendo un buen swing trader y un buen day trader, va a rentar más en day trading. ¿Ya? Ahora, pasa los casos que hay gente que dice, yo soy malo con el day trading, pierdo con day trading y soy bueno con swing, o el revés, eso también pasa. Pero aquí estamos poniendo el ejemplo que la persona tiene como el mismo nivel, ¿no? Como que tiene la misma facilidad para ambas temporalidades, ¿no? Por eso estamos hablando de swing trading, porque son rendimientos basados en swing trading. Ahora, para los que no están todavía tan familiarizados con el trading, ¿qué características tiene el swing trading? El swing trading son operaciones que tienden a durar días, incluso semanas. Por lo general, dentro de un mes se cierra la operación. Es decir, alguien puede hacer una operación el día 2 del mes y cerrar el día 15, el día 20 o a los 2 días, etc. El day trading son operaciones que se abren y se cierran en el día, son más cortas. ¿Cuál es la principal ventaja del day trading? La principal ventaja es que no requiere mucho tiempo, es decir, una persona puede tener su trabajo normal, no necesita renunciar a su trabajo y en las noches o en la mañana antes de irse a trabajar, o en la noche cuando regresa, puede analizar el mercado y abrir operaciones y no hacerlo todos los días. O sea, es decir, es muy desatendido, es decir, permite compatibilizar trabajo, otros negocios con el trading. El day trading, no, el day trading requiere de todos los días operar, meterse, ver gráfico, es decir, es mucho más demandante en temas de tiempo. Por lo tanto, las personas que se dedican al trading, por lo general, hacen day trading y hacen además un trading y otras técnicas, pero las personas que tienen un trabajo por fuera, por su profesión, etcétera, hacen por lo general swing trading, ¿ya? Entonces, esto sirve para cualquier persona que diga, no, es que yo no tengo tiempo de estar mirando el gráfico todos los días. El swing trading está fantástico para eso. Y el day trader también, porque además puede obtener, y les recomiendo tener otras estrategias adicionales, como por ejemplo una estrategia de swing trading. Bueno, volviendo al tema, el rendimiento anual de Josecito marcó un 24% promedio y en 5 años de inversión, 5 periodos, llegó a un resultado final de $77.000. Bastante bueno, solo en 5 años. Pero ahora vamos a ver lo importante que es la cantidad de periodos o la cantidad de años. ¿Por qué? Porque aquí estamos aplicando interés compuesto para los ejemplos. El caso B, hablamos de una Argentina, Pepito, de país Argentina. Es un periodista de 45 años, todos son ficticios, solo a modo de ejemplo, para hacerlo un poquito más entretenido. Y él es swing trader, ¿no? Esta persona entró con $15.000, su inversión inicial, y aportó $200 mensuales, haciendo un total de aporte anual de $2.400. Un rendimiento anual menor que el anterior, que Josecito, a un 20% anual, que igual es muy bueno, ojo, es muy bueno un 20% anual, muy bueno de hecho, y años de inversión 10 periodos. Como dato, yo por lo general no llego al 20% anual en swing trading, yo ando más o menos en el 18 por ahí, así que un 20% es muy bueno. Años de inversión, 10 periodos. Esta persona tiene más años
tuvo más años en el mercado que el otro, el doble. Y por lo tanto, su rendimiento final, resultado final, perdón, $155.176. Fue mayor. Por eso que es importante el tema, aún rendiendo menos porcentualmente, al tener el doble de tiempo invertido, o sea, 10 años en vez de 5, el resultado cambia muchísimo. Vamos con el tercer caso. El tercer caso es Juanita. Juanita, disculpa que me llegan notificaciones de correo. Juanita es una inversora ya más a largo plazo. Ya, Juanita es mexicana, de la Ciudad de México, es profesora, le gusta el tequila y los mariachis, ¿no? Tiene 30 años y ella, pues como es más joven, se puede permitir proyectarse a más años, a 20 años, porque ella estima que probablemente a los 50 años siga viva, ¿no? Y muy joven todavía, sobre todo en estas épocas que a los 50 seguimos siendo jóvenes. Bueno, yo tengo 34, así que todavía espero ser joven a los 50. Para establecer un plazo de inversión, considera lo siguiente. Considera que el capital inicial que tiene son $5.000. Un capital pequeño comparado con los anteriores, muy menor, ¿no? Un aporte anual menor también de $1.800 significa $150 mensuales, también menor. Los anteriores estamos hablando de $200. Y un rendimiento menor también que los casos anteriores. Tenemos el primer caso un 24%, el segundo caso un 20%, y ahora esta persona, Juanita, un 18%. O sea, más o menos el rendimiento que yo tengo. Ese es el rendimiento de ella. Y, bueno, años de inversión, 20 periodos. Es decir, 20 años. Ahí hace la diferencia. Es decir, no 5 años, no 10 años, sino 20 años. Y con esto, con esa cantidad de años, teniendo un rendimiento menor, teniendo un capital menor, teniendo un aporte anual menor, aún así el resultado final es mucho mayor. Ahorita estima que va a terminar con $400.895. O sea, poco menos de $500.000. Interesante, ¿no? Partiendo de un capital muy normal, humilde, podría decir, de $5.000. No es un gran capital, objetivamente hablando. Y un aporte anual, pues que cualquiera puede esforzarse, decir, bueno, me ahorro $150 al mes con esfuerzo, un rendimiento anual del 18%, que yo lo hago, o sea, soy humano, no soy el mejor trader del mundo, soy un trader bueno, pero dentro de lo normal, no soy el Cristiano Ronaldo del trading. Eh, y años de inversión, 20 periodos. Entonces, ese es un resultado. Muy interesante este caso, nos demuestra el poder del interés compuesto con la cantidad de periodos que realmente nos impresiona. Pero vamos a otro caso más. Y este caso es de Luisito Marcos. No sé por qué le puse dos nombres distintos. Se llama Luisito Marcos, es de nuestra querida Colombia, nuestra queridísima Colombia, es de Medellín, ¿no? Es paisa y le gusta la bandeja paisa y toma buen café colombiano. Él es pintor, tiene 25 años de edad, o sea, es muy joven, sumamente joven, y por lo tanto, como es tan joven, se puede permitir proyectar su inversión a más plazo, a 25 periodos, 25 años. Él parte con un capital muy pequeño también de $6.000. Un aporte anual, al igual que Juanita, de $1.800, o sea, de $150 mensuales, y un rendimiento anual, igual que Juanita, del 18% anual. Que viene siendo el 18% anual, ojo, si lo dividimos nominalmente en 12 meses, un promedio de 1,5 mensual. 1,5 por 12 nos da 18. Y el resultado final, a pesar de partir con muy poco capital, con un rendimiento normal, bueno, pero mucho normal, eh, a 25 años, Marco proyecta que va a terminar, nuestro amigo Luisito Marco, con $992.698. Es decir, prácticamente esta persona, este amigo, ¿no? Va a salir millonario en 25 años. De hecho, y si no, se espera otro más, le pone un 26 periodo, un año más, y seguro que sí. Es cosa del interés compuesto. ¿Qué nos demuestra aquí esto? Nos demuestra la importancia, el poder del interés compuesto a través de los años de inversión, a través del aporte anual, a través de iniciar lo antes posible,
a través de tener un capital inicial y obteniendo un rendimiento normal, bueno, gestionando bien el riesgo. Todos estos rendimientos del 20, el 24, el 18, el 15%, etcétera, son basados en gestionar bien el riesgo, es decir, teniendo una buena gestión monetaria, calculando, teniendo un VaR adecuado, teniendo un riesgo por operación adecuado, eh, mucho, si quieren manteniendo un buen drawdown, que se sientan bien, depende de su estrategia, de la estrategia, etc. Es decir, cuidando la gestión monetaria y con rendimientos de swing trading. Si esto lo llevamos al mundo del day trading, por supuesto que puede ser más de 18, de un 20, puede ser de un 36, de un 40%, sí se puede, pero demanda más tiempo, incluso todo un 50% anual. Eso es real, ¿ya? Pero con una demanda de tiempo importante. ¿Pueden hacer las dos cosas? Perfecto. ¿Pueden hacer day trading? Está perfecto. ¿No tienen tanto tiempo? Pueden hacer swing trading. Pero los conceptos, tanto de la gestión monetaria, gestión del riesgo, drawdown, VaR, objetivo de ingreso, etc. Todo esto que hemos tocado en este webinar se aplican para cualquier tipo de operativa, sea a largo plazo, mediano o corto plazo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Disculpen si he sido un poco aburrido o muy ladero, como decimos en Chile. Y les mando un saludo y estoy, por si tienen alguna consulta, estoy disponible para responder. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Bueno, me imagino que la gente está muy pendiente porque ha habido pocas preguntas hoy, pero bueno, había gente que preguntaba antes, hay algunos mensajes que yo he ido respondiendo por escrito, pero otros preguntaban que, en tu opinión personal, como trader, ¿prefieres el swing trading, o scalping o day trading? ¿Cuál es tu consejo bajo tu punto de vista? Es una muy buena pregunta. Yo hago, bueno, scalping no hago, hice alguna vez, pero me di cuenta que terminaba muy estresado. Eso lo digo yo a nivel personal. Y con varios traders que he conversado me han dicho lo mismo, pero eso ya depende de la psicología de cada uno. Day trading sí hago mucho, pero tengo asignado un capital más pequeño. Mi capital mayor está asignado al swing trading. Y en day trading tengo varias estrategias distintas, en distintos horarios. Eh, y en swing trading mantengo menos operaciones con objetivos de rendimiento menores. Entonces, digamos que soy un trader en distintas temporalidades, pero eso es porque también tengo el tiempo de poder hacer eso. Si probablemente tuviese otra condición laboral, tal vez solamente podría hacer swing trading. Entonces, todo tipo de operativas es importante, siempre se adecue al tiempo, a la psicología de la persona, porque yo creo que comenzar, por ejemplo, haciendo scalping es un error, porque el scalping es lo más difícil, porque requiere mucho, es muy estresante, requiere mucho manejo psicológico, mucha rapidez, estás jugando contra la velocidad del mercado. Entonces, el scalping está muy bien cuando uno ya tiene cierto nivel, ¿ya? Generalmente la gente comienza al revés, comienza por el scalping, cuando debería comenzar por una operativa mucho más tranquila, de largo o mediano plazo. Y después, cuando ya lleva mucho tiempo y es super pro, pasarse al scalping. El day trading también exige un nivel más alto que el swing trading digamos, de manejo, ¿no? Sobre todo manejo psicológico. Y también va a depender de cómo uno distribuye el capital. Es importante decir, bueno, asigno tanto capital en mi gestión financiera, en mi plan de marketing, perdón, en mi plan de trading, a esta estrategia, este otro capital, hasta esta otra, etcétera. Cada cual puede definir cuáles son sus tiempos, su psicología, sus objetivos monetarios y también dónde se siente más a gusto, cómodo, qué activo. Hay activos también, hay que decirlo, que son muy líquidos para operar day trading, como el Eurodólar, las majors de Forex, son excelentes. Sin embargo, uno operar intradiario el café o el zumo de naranja o el algodón es absurdo, no tiene sentido. Pero sí son muy buenos para mediano largo plazo, sobre todo. Entonces también va a depender de los activos que se operen. Muy bien, pues eso es una de las preguntas. Luego por aquí hay alguna pregunta más. ¿Asume que el rendimiento anual es reinvertido además de aportar anualmente también? Sí, yo creo que es una de las cosas, que lo comentaba hace un rato atrás, con una persona que me contactó.
Yo le comenté de que hace como 2 años y medio atrás por ahí, yo cometí el error de, no es un error, ahora lo veo como un error, pero no es un error, efectivamente, de todas las ganancias de trading, comérmelas, o sea, literalmente retirarlas y gastarlas, ¿no? Eso está bien, pero el problema es que no, tu capital no crece, queda estancado. Y lo que hago ahora es al contrario, me fui al otro extremo de prácticamente reinvertir, reinvertir, reinvertir para hacer interés compuesto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no se viene, no se hereda una fortuna, no se monta una gran startup famosa que hace muchos millones de dólares en una vez y se parte de a poco, para el común de los mortales, digamos, los que somos los común de los mortales, nos conviene apretarnos un poquito el cinturón, reinvertir las utilidades y, por supuesto, hacer aportes mensuales, un esfuerzo adicional desde nuestros ahorros, de nuestros ingresos, ya sea por negocios, por freelance, por autónomos, como le llaman en España, o por salario. De ahí sacar todos los meses y hacer un aporte, lo que se pueda. Cada bolsillo es diferente. Y con eso, a través del tiempo, como mostré en los ejemplos, te da unos rendimientos muy interesantes a largo plazo. Vale, y preguntan también por aquí, ¿y no es peligroso hacer swing trading cuando el broker cobra swaps? No, porque el broker, como Swissquote, por ejemplo, cualquier broker decente, eh, lo que tienen, informan los swap. De hecho, hablando de Swissquote, hay un documento donde se especifican todos los instrumentos financieros, un PDF que está en el sitio web de Swissquote, y donde están los instrumentos y aparece exactamente cuál es el swap que cobra por los instrumentos. Y el swap, por lo general, es una cantidad muy pequeña. Tampoco, a ver, si vamos a utilizar CFDs, tampoco es para operar un activo y tenerlo abierto 5 años. Si vamos a hacer swing trading, vamos a estar dentro del mes. Y dentro del mes, lo que nos va a cobrar de swap va a ser o sea, va a pesar, pero es muy insignificante. O sea, no es Bueno, relevante. en el caso de Swissquote, incluso dependiendo del par, como has dicho, lo puedes mirar en el PDF, pero en algunos casos también pagamos. Por entonces, en ese caso quizás incluso es rentable, ¿no? Mantener la operación más tiempo. Así es, así es. De hecho, existen estrategias de carry trade que son justamente cobrar por swap, es decir, por un lado, por lo menos no perder en la operativa como tal, pero ganar por swap. De hecho, yo he hecho eso. En algún momento el euro dólar estaba pagando en corto el dólar y gané mucho dinero cobrando swap. Sí, sí. Bueno, por mi parte, estas son las preguntas.